Correcto, bueno, así se le escucha. De acuerdo. Ahora bien, jóvenes, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya, buenos días, buenos días, buenos días con todos. Ya voy a compartir la diapositiva para el día de hoy, chicos. Ahora sí. Por favor, infórmame si es que puedes visualizar toda mi diapositiva en pantalla completa. Jóvenes, Sí, profesor. listo. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Para comenzar, darles la bienvenida a cada uno de ustedes por haber confiado en nosotros, la empresa San Marcos. Mi nombre es Alfredo, más conocido como el profesor Alfredito, ¿de acuerdo? Y te voy a enseñar el tema del curso de química. Acá me presento oficialmente. Yo soy el químico. Voy a poner Kim, Alfredo, Alexander, Neira, Núñez. Ahí está. Docente de carrera no soy, soy químico, entonces soy especialista en el área y entonces te voy a enseñar el curso a través de este ciclo. Entonces, si quieres, le tomas captura de la diapositiva. Cada vez que te explique, te voy a dar unos segundos para que tomes captura. 5 segundos. Tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Comenzamos con el tema número 1. El tema número 1, el tema de la semana número 1 sería la química, métodos científicos, magnitudes y unidades. Ahora bien, ¿quieres le tomas captura en 5, 4, 3, 2, 1, 0? Ahora, he escuchado muchas veces la palabra química. Por ejemplo, cuando dos chicos en la academia o en el colegio están juntos, son enamorados, le dice profesor, somos enamorados porque me di cuenta que existe la química entre nosotros, fluye la química. Coca-Cola, a una persona ya de la tercera edad, y esta persona me decía, yo no tomo esto para las medicinas. Yo, por ejemplo, la otra vez le hablaba a una señora de medicinas y dijo, yo no creo en esas medicinas porque esas son pura química, yo solamente me curo con plantas. Pero mi pregunta era, a ver, señores, ¿saben qué es la química? Cuando yo hablo de la química joven, ¿de acuerdo? Prácticamente todo es química, porque todo es materia y todo es energía. Entonces, si quieres, le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, la química no va a actuar sola, la química va a constar de diferentes ramas. Por ejemplo, tenemos la fisicoquímica, que estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda la materia. Por ejemplo, si yo quiero hallar la energía de combustión o la energía de ionización o la electrólisis de alguna sustancia, alguna propiedad física o química de la materia, entonces estoy hablando de fisicoquímica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando quiero determinar las cantidades energéticas en los procesos químicos, entonces estoy hablando de la fisicoquímica. Quieres le tomas una captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Otra rama es la química analítica. La química analítica estudia las técnicas para determinar la composición de toda la materia. A ver, te explico. Por ejemplo, tú tienes un cuerpo y quieres ver
quieres analizar una determinada sustancia. Por ejemplo, te dan sangre y tú quieres analizar la cantidad de hierro que presenta esa sangre. O, por ejemplo, te dan, lo que se, te dan una muestra de agua potable y quieres determinar la cantidad de arsénico que hay en esa agua. O, por ejemplo, te dan una muestra de aire y tú quieres determinar la cantidad de plomo que hay en el aire. O quieres determinar, por ejemplo, la cantidad de plomo que queda en un arma después de ser disparada. ¿Ya? Entonces, cuando quieres analizar una determinada sustancia que se encuentre en un determinado cuerpo, utilizas la química analítica. La química analítica es usado bastante por los químicos farmacéuticos cuando vas a hacerte examen de sangre, examen de la glucosa, ¿de acuerdo? Ahora, si quieres, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y en otra rama de la química tenemos la química orgánica. La química orgánica es la parte de la química que está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Profesor, ¿quiénes son los compuestos orgánicos? Son básicamente, aquellas que contienen carbono en su estructura, ¿de acuerdo? Básicamente, hay una que otra excepción, sí, como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que son excepciones, pero de ahí la mayoría de cuerpos que tengan carbono son objeto de estudio de la química orgánica, ¿ya? Pero profesor, si no me dan la fórmula del compuesto, entonces yo cómo identifico que es un compuesto orgánico. Fácil, chicos. Lo único que tienes que darte cuenta es que el compuesto derive de los seres vivos. Por ejemplo, yo quiero analizar una hoja, ya las hojas de los cuadernos derivan de las plantas. Y entonces la hoja es un compuesto orgánico. Luego, esta camisa que tengo puesta está hecho de hilos de lino, de una planta llamada lino. Y entonces esta camisa sería un compuesto orgánico, porque deriva del lino, ¿no? Y el lino es una planta. O, por ejemplo, quieres analizar el aceite, el Sacha Inchi. El Sacha Inchi es una planta, ¿ya? O, por ejemplo, quieres ver la morfina que la sacan de las plantas, porque la morfina es sacada de las plantas, igual que la cocaína también son sacadas de las plantas. Y entonces todos aquellos compuestos que son obtenidos de los seres vivos, llámese animales o plantas, entonces son compuestos orgánicos. Repito, todos los compuestos obtenidos de los seres vivos son compuestos orgánicos. Por ejemplo, la vitamina C es obtenido de un cuerpo vivo, es obtenido de las plantas. Las plantas es un ser vivo. La vitamina C está en la naranja. La naranja viene de un ser vivo que es de la planta. Listo, si quieres le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, otra rama de la química es la química inorgánica, que comprende el estudio de los elementos de la tabla periódica y compuestos que no son orgánicos. Mejor dicho, estudia los elementos, mira, en resumen, la química orgánica estudia todos los elementos menos al carbono. Repito, la química inorgánica estudia todos los elementos de la tabla periódica, menos al carbono. Entonces, para la clase de química, siempre debes tener tu tabla periódica al costado. Yo, por ejemplo, acá tengo a mi costado mi tablita periódica, ¿de acuerdo? Entonces, siempre para la clase de química, ten tu tabla periódica al costado. Eso te lo deben haber dicho desde colegio, también en la academia y también en la universidad. Ahora bien, por ejemplo, la obtención de cloro a partir del NaCl. El NaCl es la sal de cocina o la sal común, como lo conoces, pero date cuenta, quiero que te des cuenta que en la sal común no hay carbono. Ya, entonces es un compuesto inorgánico. Ya, en conclusión, estudia los compuestos de la tabla periódica menos al carbono. Claro, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Esto también sería objeto de estudio. Pero profesor, si usted está diciendo que va a estudiar a las sustancias, bueno, a los elementos de la tabla periódica menos al carbono, estas fórmulas tienen carbono, ya, esas son excepciones, ¿ya?
Entonces, si quieres, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Otra rama de la química es la bioquímica. La bioquímica estudia las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Por ejemplo, cuando vas a dar un examen de admisión, tu corazón suele latir más rápido de lo normal. Ocurre una reacción química en tu cuerpo. O por ejemplo, cuando te gusta una persona, se realiza una serie de reacciones químicas en tu cuerpo. ¿De acuerdo? La oxitocina, la dopamina y la serotonina realiza un cóctel de reacciones químicas en tu cabecita. Y entonces, como esa reacción ocurre dentro de ti, que eres un ser vivo, entonces eso sería objeto de estudio de la bioquímica. De hecho, ya sabes que la palabra bio significa vida. Entonces, la bioquímica estudiará las reacciones químicas dentro de los seres vivos. Si quieres, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Orgánica. La química orgánica, tú ya sabes que estudia los compuestos que derivan de los seres vivos. Entonces, la química orgánica, ¿con cuál la relacionas? Puedes encender tu micrófono, ¿ah? La química orgánica, ¿con cuál la relacionas? A ver, ¿nadie? Enciende tu micrófono. Morfina aislada de la planta ver. Respuesta correcta. Entonces, aquí, la química orgánica lo relacionas con la morfina aislada de la planta. ¿Por qué? ¿Por qué la química orgánica lo relacionas con la morfina? Claro, porque la morfina dice que está aislada de la planta. La planta es un ser vivo. Y entonces la morfina es un compuesto que se obtiene de un ser vivo. Correcto, por eso es que lo relacionas. Vamos a la siguiente proposición. La fisicoquímica estudia las leyes que rigen la materia, como por ejemplo la viscosidad, la electrólisis, el calor de combustión. ¿Con cuál lo relacionarías la fisicoquímica? Electrólisis de la sal. Con la Respuesta primera. correcta. La fisicoquímica lo relaciona con el tiempo de proceso de electrólisis de la sal, ¿no? Luego, la química analítica. Recuerda que la química analítica estudia eh, la, la sustancia que se encuentra en un determinado cuerpo. ¿Qué cantidad de sustancias se encuentra en un determinado cuerpo? ¿Con qué relacionarías entonces la química Con analítica? la última. El plomo. Respuesta La correcta. determinar el plomo posterior. Así es, determinar el plomo posterior al disparo de un arma de fuego, correcto. Y por último nos vamos a la bioquímica. Ya bueno, bioquímica será ya la única que sobra, pues, ¿no? Entonces la clave sería B de bebecita. Entonces le tomas captura de la diapositiva en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 y en 0. Listo, le tomaste captura, cambiamos de diapositiva. Ahora vamos a ver el método científico, chicos. El método científico se refiere a una secuencia de pasos que me permite describir un determinado fenómeno. De hecho, son 5 pasos que describen un fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo un científico, por ejemplo, ¿ya? A este tipo tú lo has visto en algún lugar. A ver, ¿dónde lo has visto a este tipo? ¿Lo han visto, ¿No? Sí, estoy seguro que todos lo han visto. A ver, ¿dónde lo has visto a este sujeto? Hablando de método científico. ¿Nadie lo ha visto? A ver, vamos a ver en el chat. ¿Qué me dice en el chat? Así, correcto. Soy yo, correcto. Ahí estoy yo. ¿De acuerdo? Así es, soy yo. Al menos alguien se dio cuenta. ¿Ya? Correcto. Entonces, el método científico son 5 pasos que nos permite describir a un fenómeno químico. Bueno, a un fenómeno en sí, a un fenómeno, ¿ya? Entonces, estas 5 pasos están conformadas primero por la observación. La observación consiste en prestar atención a un fenómeno, ¿de acuerdo? Consiste en
prestar atención a un fenómeno. Es la etapa sensorial, ¿ya? Donde se presta atención de un fenómeno. Ahora, ¿aló? ¿Aló, chicos? Escucha, profesor. ¿Me han estado escuchando lo que les he dicho? Porque me acaba de aparecer una imagen de que No, entonces me había desconectado. hace rato. Ay, güey, Mi profesor se salió. yo ni cuenta que me he salido, ni cuenta, solamente que apareció, me apareció un mensaje. Ay, bueno. Entonces, ustedes me dirán dónde me quedé. ¿Dónde me quedé? ¿En qué parte? ¿La observación, la hipótesis? ¿En qué parte me quedé? En el ejercicio que estaba haciendo de unir la bioquímica con química, no sé qué más. Observación. ¿Acá me quedé? En observación. Ah, ya. En la observación. Acá me quedé.
Entonces, ya habíamos dicho que la observación consiste en prestar atención a un fenómeno. Por ejemplo, uno presta atención cuando está en un salón, ya en clases presenciales, te das cuenta que hay una persona que te está mirando. Y entonces has prestado atención de que una persona siempre te mira. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a plantear tu hipótesis. ¿Qué quiere decir hipótesis? Tu suposición. Y entonces mi hipótesis, mi suposición es que Profe, dime. ¿está presentando pantalla? No estoy presentando, creo. Claro, no estoy presentando. Yo ni cuenta me di que se me había ido la señal. Ya, ahora sí, ahora Sí, sí. sí, sí. Ya. Entonces, Sí, ya. profe, yo soy. Entonces, como tú has percatado que esa persona siempre te está mirando, entonces tú has planteado tu hipótesis, tu suposición de que esa persona está enamorado de ti o enamorada de ti. Ya, entonces tú planteaste tu hipótesis, tu suposición. Entonces, vas a poner a prueba tu suposición. ¿Y cómo así pongo a prueba mi suposición, profesor? Fácil. Mírale a los ojos. Si sus pupilas se dilatan cuando te mira, automáticamente quiere decir que esta persona está enamorado de ti. Y entonces, para ello vas a realizar ese experimento, ¿no? El experimento va a ser mirarle a los ojos. Pero ese experimento tú debes llevarlo a prueba. ¿Por qué? Porque date cuenta, puede ser que sus pupilas se dilaten porque en el salón haya poca luz y como hay poca luz, entonces sus pupilas se van a dilatar para tratar de captar la mayor de luz posible. O por ejemplo, puede ser que tenga un mal ocular, ¿ya? Y sus pupilas estén dilatadas por ahí. O por último, puede ser que se aplique una especie de gotas, porque hay chicas que, por ejemplo, van al oftalmólogo para que les recete unas gotas para dilatarles las pupilas. ¿Por qué, profesor? Porque unos ojos bonitos, unos ojos atrayentes, siempre tienen las pupilas dilatadas. ¿Por qué crees que los ojos de los enamorados, pupilas siempre están dilatadas? Son más atrayentes. Las pupilas dilatadas son más atrayentes. Entonces tú debes someter a prueba, ¿no? El experimento. A ver, ¿se le dilatan las pupilas? Sí, a ver, pero ¿por qué? Vamos a evaluar ello. A ver, ¿tiene alguna enfermedad ocular? Ya, haces tus descartes. ¿Hay poca luz en el salón? Haces tus descartes. ¿Usa gotas para los ojos? Haces tus descartes. Entonces, si los resultados no concuerdan con lo que piensas, entonces planteas una nueva hipótesis, planteas una nueva suposición. En cambio, si tus resultados sí concuerdan con lo que tú piensas, y entonces puedes plantear una teoría. ¿Qué es una teoría? Una teoría son deducciones que explican a los fenómenos, pero siempre y cuando estén apoyados en pruebas. Entonces, por ejemplo, rebobinando el método científico. Primero tú observaste que una persona te miraba. Luego planteaste tu hipótesis de que esa persona estaba enamorada de ti. Luego realizaste tus experimentos. Entonces, ahora puedes plantear la teoría. Puedes decir, María o Carlitos está enamorada de mí. ¿Por qué? Porque cada vez que me ve, sus pupilas se dilatan. Además de ello, siempre se apega demasiado a mí. Además, en el WhatsApp, cada rato me escribe cómo estoy, cómo le va. Cada ratito, no se cansa de escribirme. Yo lo mando a rodar, pero él no, nada, no entiende, no quiere entender. Entonces, tú ya te apoyas en pruebas, ¿no? Mira, la prueba de que esté enamorado de mí es que siempre se me apega demasiado. Siempre me para escribiendo. Siempre se le dilatan las pupilas cuando me ve. La teoría es que ese chico o esta chica está enamorada de ti. Pero si la teoría avanza, es decir, si la persona que tú piensas que te manda, y entonces tú puedes plantear una ley. Una ley es una afirmación verbal concisa o una ecuación matemática que resume todos los hechos experimentales. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la ley? Que Carlitos se te mande o que María se te mande, ¿no? Que esta persona que tú piensas que está enamorada de ti se te mande, ¿no? Te diga, ¿sabes qué, María? ¿Sabes qué, Carlitos? María le dice, ¿sabes qué, María? Yo estoy profundamente enamorado de ti, me gustas desde la primera vez que te vi, todas las noches pienso en ti, todas las mañanas, en la tarde, a cada momento yo pienso en ti, pienso en ti y pienso en ti. Ya, entonces ya con eso ya has sacado tu ley, ¿no? Una afirmación verbal concisa. Dices, Carlitos o María está enamorado de mí. Listo, punto, aplicaste tu ley. Entonces,
Este método científico te va a ayudar ya en la aplicación para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Si quieres, le tomas una captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora bien, vamos a ver qué tanto me has entendido. En la pregunta 1, mira, ahora vamos por la pregunta 1, me da un texto. Y en este texto me dice que vea qué pasos de métodos científicos se han aplicado. Entonces vamos a leer el texto. Dice, después de estar afuera de su laboratorio, Fleming regresó y comenzó a limpiar sus placas de vidrio, donde cultivó cierto tipo de bacteria y encontró que una de las placas se había contaminado con moho y se veía que el área alrededor del moho estaba libre del crecimiento de bacterias. Analizando el caso, planteó, o sea, supuso, si se filtra cierto tipo de moho a las bacterias, estas podrían morir. Posteriormente, él va a preparar, va a hacer su experimento, va a preparar los grupos de placas de cultivos de bacterias. En una de ellas va a introducir filtraciones de moho y en el otro grupo no. Entonces, ambos grupos se someterían, experimentaría exactamente a las mismas condiciones para obtener un resultado. Pregunta, ¿qué pasos se han aplicado? ¿Cuál sería la respuesta? Dado. D. Dado. Correcto, D de dado. Respuesta correcta. Ahora, ¿por qué la D de dado? Cuando digo veía, me estoy refiriendo a la observación. Cuando digo planteó, o sea, supuso, me refiero a hipótesis. Y cuando te hablo que acá va a preparar sus plaquitas para someter a condiciones, hay experimentos, ¿no? Experimentos. Entonces la clave sería de dados. Si quieres, le tomas una captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos a ver magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. Desde tiempos ancestrales, chicos, el hombre ha querido medir las cosas. Por ejemplo, cuando el hombre vivía en cavernas y cazaba animales, él usaba una lanza, ¿no? Se veía a lo lejos un mamut grande y jugoso. Entonces el hombre decía, a ver, si lanzo, si tiro mi lanza, ¿le podré dar o no le podré dar al mamut? Entonces hay la necesidad de que el hombre quiera medir las cosas. Entonces, todo aquello cuánto puede ser medido se le llama magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, un terremoto. Un terremoto se mide, ¿no? Por ejemplo, en 5 grados en la escala de Richter, 7 grados en la escala de Richter, 8 grados en la escala de Richter. Todo aquello que puede ser medido es una magnitud. Entonces el hombre va a tratar de medir las cosas primero usando las partes de su cuerpo, usando los brazos, usando los pies, usando los dedos. Pero seamos honestos, chicos, las partes del cuerpo de las personas no miden lo mismo. Por ejemplo, hay hombres que calzan como payaso, tienen un pecesazo así gigantesco, ¿no? Parecen payaso de circo. Y hay otras personas que apenas su pie parece así como el de una hormiguita chiquitito. Ya, entonces te das cuenta que las partes del cuerpo son diferentes. Entonces la gente ya no va a querer medir las cosas con las partes de su cuerpo. Por lo tanto, chicos, los científicos del mundo se van a reunir y van a plantear una medida que ya sea universal, que use de manera universal en todos los países del mundo. ¿De acuerdo? La medida sea la misma aquí en la China o en los polos. La medida sea la misma en todas las partes del mundo. Para ello se establece el sistema internacional. En el sistema internacional va a ser un acuerdo entre los científicos del mundo para establecer una medida universal a todas las magnitudes. Entonces, existen dos tipos de magnitudes, chicos. Las magnitudes básicas y las derivadas. Las magnitudes básicas son 7 unidades que sirven como base, por eso se llaman básicas, ya, para la construcción del resto de unidades. Realmente existen más de 100 tipos diferentes de unidades. ¿Ya? Pero chicos, 7 magnitudes van a ser las básicas, 7 van a ser las fundamentales. A las magnitudes básicas también se le llaman fundamentales. Repito, a las magnitudes básicas también se le llaman fundamentales. Entonces, las magnitudes básicas sirven como base, por eso se llaman básicas.
como básicas o base para construir el resto de unidades. Ya sabes que existen más de 100 tipos de unidades. Profesor, ¿y cuáles son esas magnitudes? Son 7, ¿ah? Primera magnitud es la longitud, segundo la masa, tercero el tiempo, cuarto temperatura, quinto intensidad de corriente eléctrica, sexto intensidad luminosa, séptimo cantidad de sustancia. Chicos, este tema lo ves tanto en química como en física. Como lo ves en ambos cursos, va a ser necesario que te los aprendas. ¿De acuerdo? A ver, acuérdate cuáles son. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. A ver, si me has entendido, enciende tu micrófono. ¿Cuáles eran las 7 magnitudes? Longitud, masa, Longitud, masa, ¿Qué más? tiempo, ¿Tiempo qué más? Temperatura, ¿Temperatura qué más? intensidad luminosa, intensidad luminosa, velocidad de cantidad de corriente y sustancia. cantidad de sustancia. Correcto, respuesta correcta. Chicos, solamente hay 2 personas. A ver, ¿qué pasa con el resto, chicos? Vamos. Oh, yo me he quedado impresionado de que solamente tengo 2 alumnos. Wow, entonces no sé si tengo 2 alumnos. A ver, el resto puede prender su micrófono, ¿ya? No te preocupes, nadie te está viendo. A ver, ¿cuáles son las 7 magnitudes? La primera era longitud. Segundo, masa, tercero, Masa, Masa, tiempo, cuarta, tiempo, temperatura, Temperatura, quinta, intensidad de corriente intensidad de eléctrica, intensidad de corriente, corriente eléctrica, y la última, no, la última. intensidad luminosa, intensidad luminosa, Y para terminar, cantidad de sustancia. respuesta cantidad de correcta. A ver, chicos, esta es la última vez ya para que todos se la aprendan, ¿ah? Pero participa, pues, chicos, participa. Cuando Alfredito explica, todos tienen que participar. Entonces, ¿la primera cuál era? ¿La primera cuál era? Todos participan. ¿A la primera cuál era? Longitud, longitud, Segundo, masa, masa, tercero, tiempo, Tiempo, cuarta, temperatura, temperatura, quinta, intensidad de intensidad de corriente intensidad eléctrica, luminosa, sexta, intensidad luminosa, luminosa, séptima. cantidad de cantidad cantidad de de sustancia. sustancia. Ah, por fin, sí participaron más. Listo. Entonces, toda magnitud, jóvenes, siempre está acompañado de una unidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para la longitud, la unidad en el sistema internacional, porque estamos hablando del sistema internacional, va a ser el metro. Ojo, y estoy hablando en el sistema internacional porque la longitud se puede medir en kilómetros, en millas, en centímetros, pero en el sistema internacional va a ser en metros. La masa en el sistema internacional va a ser kilogramo. Y ojo, te hablo de kilogramo, ¿por qué? Porque la masa también se puede medir en gramos, en toneladas, en libras, pero en el sistema internacional va a ser kilogramo. El tiempo se puede medir en minutos, en segundos, en horas, en días, años, siglos, ¿ya? Pero en el sistema internacional, el tiempo se va a medir en segundos. La temperatura, chicos, se puede medir en Kelvin, Celsius, en Fahrenheit, en Rankine, pero en el sistema internacional, cuando yo hablo del sistema internacional, la temperatura se va a medir en Kelvin. Ojo. Kelvin se escribe con K mayúscula. ¿Por qué con K mayúscula? Porque Kelvin es el nombre de una persona. Yo, por ejemplo, tengo un vecino que vive a una cuadra de mi casa, cuyo nombre es Kelvin. Ya como Kelvin es el nombre de una persona, entonces se escribe con K mayúscula. Para medir la intensidad de corriente eléctrica usamos el ampere, ¿ya? Ampere también es el nombre de una persona. Claro, algunos también le dicen amperio, el amperio o ampere, ¿ya? Pero ampere o amperio, ampere es el nombre de una persona. Como ampere o amperio es el nombre de una persona, entonces se escribe con A mayúscula. De hecho, si tú buscas en internet, te va a decir quién es Ampere. Te va a dar toda la historia de Ampere. Luego, la intensidad luminosa que se mide en candela y la cantidad de sustancia que es la mol. Ya, esas 7 magnitudes con sus respectivas unidades y símbolos deben estar bien grabaditos en su cabeza, ¿eh? Porque ten en cuenta que no solamente lo ves en química, también en física. Le tomas una captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, tomaste captura. Entonces ya sabes que hay 7 unidades básicas. Entonces, también existen las magnitudes derivadas. ¿Quiénes son las magnitudes derivadas? Son aquellas que
derivan, por eso se llaman derivadas. ¿Por qué se llaman derivadas? Porque derivan. ¿Derivan de dónde? De las 7 unidades básicas. Derivan de las 7 unidades básicas, ¿de acuerdo? Las que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cuántas magnitudes derivadas existen? Más de 100. Más de 100. Sin embargo, yo te voy a poner algunos ejemplitos nomás. Solamente algunos. Por ejemplo, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, la energía y el área. Chicos, la densidad, por si acaso, se escribe con esta letra que se llama Rho, ¿ah? Esta letra se llama Rho. Esto se llama Rho. Rho, ¿ya? Yo sé que a muchos en el colegio les han enseñado que densidad es D. Densidad es masa sobre volumen, ¿no? Pero chicos, no se pone D, se pone esta letra que se llama Rho. ¿Ya? Entonces corrijan eso de su colegio, ¿ah? Aquellos que vienen de colegios o de academias en ciclos básicos, ya la densidad no se expresa con la D no se expresa con la letra Rho. Ahora bien, vamos a hablar de las unidades del volumen. En el sistema internacional, porque ahorita estamos hablando del sistema internacional, en el sistema internacional, chicos, la unidad para el volumen es el metro cúbico. En el sistema internacional, porque el volumen también se puede medir en mililitros o en litros, no hay problema. Pero en el sistema internacional es metros cúbicos. La densidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. Acuérdate de esto porque esto te lo van a preguntar, creo que en la pregunta 5, creo que te vuelven a preguntar. Te vuelven a preguntar sobre estas unidades. Te van a decir, la densidad, sus unidades en el sistema internacional, ¿cuáles son? Ya sabes que es kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, la velocidad es metro por segundo en el sistema internacional. La aceleración es metro por segundo al cuadrado. La fuerza es el newton, pero el newton es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. La presión es pascal, ¿ya? Es pascal. Pero el pascal también se puede escribir como newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Pero, profe, la presión a mí me han enseñado que es en atmósferas o en milímetros de mercurio. Ya, está bien, pero estamos hablando en el sistema internacional. En el sistema internacional la presión se expresa en pascal. No voy a ser como en un salón que me dice, profesor, pero la presión es en atmósferas. Todo el tiempo en mi colegio me dijeron que la presión es en atmósferas o en milímetros de mercurio. Está bien, eso es en tu colegio. Pero en estos momentos estamos hablando del sistema internacional. En el sistema internacional la presión se expresa en pascal. La energía es el joule y el área, el joule por si acaso es kilogramo por metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Y el área, chicos, es metro cuadrado. Entonces, si quieres, le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Jóvenes, por mientras que le tomas captura, dime, ¿tu receso a qué hora es? ¿A las 11:50 o a las 11:55? 11:55, profesor. Listo, gracias. Hasta las 12:10, ¿verdad? Sí. Bien, Sí, profesor. listo. Entonces ya con eso me has confirmado. Entonces todavía me queda algo de 15 minutos para hacer clase. Listo, entonces vamos a ver qué tanto me has entendido. ¿Ya? Vamos al problema número 3. Mira, te voy a decir de lo que trata el problema número 3. En el problema número 3 te van a narrar un texto de lo que ocurrió en las bombas atómicas, ¿de acuerdo? Y luego de leer ese texto te van a preguntar cuántas magnitudes básicas y cuántas magnitudes derivadas encuentras en el texto. Y entonces el problema se va a tratar de eso. En el problema te dan este texto y en ese texto te van a decir que tú identifiques cuántas magnitudes básicas y cuántas magnitudes derivadas encuentras. Entonces vamos a leer el texto. Dice, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos envió al bombardero Boeing B-29 Fortress. Este alcanzaba una velocidad. Oye, cuando yo hablo de velocidad, la velocidad que es una magnitud básica o derivada.
Derivada. Derivada. Correcto. Ay, entonces acá pongo la velocidad. La velocidad del problema es 574 kilómetros por hora. Listo. Sigo leyendo. Dice, ese día lanzó sobre Hiroshima una bomba que contenía 64 kilogramos. Ah, ya, 64 kilogramos. Entonces estamos hablando acá de la masa. Pregunta, ¿la masa qué es? ¿Magnitud básica o derivada? Básica. Básica. Correcto. Ah, entonces la masa de 64 kilogramos es una magnitud básica. Sigo leyendo. Dice, de uranio enriquecido que explotó a una altitud de 600 metros. 600 metros, estamos hablando de una distancia, de una longitud, ¿no? Una longitud de una distancia. Pregunta, la longitud, la distancia, ¿qué magnitud es? ¿Básica o derivada? Correcto. Básica. Ah, entonces esos 600 metros es una longitud, ¿no? Longitud básica. Luego dice, sobre la ciudad japonesa. La energía, a ver, lo voy a pintar de azul. La energía, oye, la energía, ¿qué es? ¿Magnitud básica o derivada? Básica. Derivada. Ah, entonces la energía destructora que se liberó fue 6,69 por 10 a la 1 terajoules. Ah, y entonces acá pongo, la energía es una magnitud derivada. ¿Ya? Alcanzando más de 1,5 por 10 a la séptima grados Celsius. Ah, y entonces me estoy refiriendo acá a la temperatura. Pregunta, ¿la temperatura qué es? ¿Básica o derivada? Básica. Perfecto. Ah, y entonces acá pongo, la temperatura es básica. Listo. Condición similar a la del núcleo del Sol. Este evento acabó con la vida de muchas personas y decenas de miles en esa semana. También en los meses y años posteriores. Mira, te hablan acá de semanas, te hablan de meses y te hablan de años. Mejor dicho, te están hablando del tiempo, ¿no? El tiempo se puede expresar en semanas, en meses, en años, en siglos. Pregunta, ¿el tiempo qué es? ¿Básica o derivada? Básica. Listo, entonces, ¿cuál sería la clave? La C. Correcto, la clave sería C de COVID. Entonces, marca, por favor. Respuesta correcta. Vamos a ver, tú cuéntame en el chat cómo te va. Voy a revisar el chat, ¿ah? Voy a revisar el chat. A ver, vamos a ver, dime, ¿cómo te va en el chat? A ver, correcto. Sí, al parecer. Correcto. ¿Cómo vas? A ver, cuéntame en el chat. Cuéntame en el chat rápidamente cómo vas. Cuéntame en el chat cómo vas. ¿Estás volando? A ver si todo bien, me dice, todo bien. A ver, si ves una luz al final de un túnel, por favor, no sigas ese camino, quédate aquí en la tierrita. Listo, me dicen que todo claro, fácil, listo. Sigamos entonces. Le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces vamos con múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Como se trabaja con cantidades extremadamente grandes o extremadamente pequeñas en las ciencias, suelen trabajar así, o bien con cantidades extremadamente grandes o extremadamente pequeñas. Entonces, para no escribir esas cantidades tan dantescas, ya tan gigantescas, entonces se suele abreviar mediante múltiplos y submúltiplos. Para múltiplos de 10 se suele utilizar algunos factores con su símbolo. Por ejemplo, para decir 10 o 10 a la 1, utilizas deca, cuyo símbolo es da. Si vas a usar 10 al cuadrado, utilizas hecto, cuyo símbolo es h. Si vas a hablar de 10 al cubo, o sea, de 1000, el prefijo es kilo y su símbolo es k. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Por ejemplo, hay chicos que cuando van al mercado dicen a la vendedora, señora, deme 1 kilo de pollo. Le dicen así, señora, deme 1 kilo de pollo. 1 kilo de pollo. ¿Sabes lo que le está diciendo ahí? ¿Qué significa la palabra kilo? La palabra kilo significa 1000. O sea, lo que le estás diciendo a la señora es, señora, véndame 1000 pollos, porque la palabra kilo significa 1000.
Entonces dudo mucho que la señora tenga 1000 pollos para despacharte en el momento. Por 2000 pollos no creo que tenga para despacharte, ¿no? Entonces, profesor, ¿cuál sería la palabra correcta? Debe decir, señora, debe 1 kilogramo de pollo, o sea, 1000 gramos de pollo. Ah, ahora sí, eso sí te puede vender. Eso sí se te puede vender. Puede vender kilogramos, o sea, 1000 gramos de pollo. Eso sí te puede vender. ¿Ya? 1000 gramos de pollo sí te puede vender. Ahora, el símbolo del kilo es la K. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria y queríamos almacenar información de una computadora, nuestro profesor agarraba y nos mandaba a usar un artefacto llamado disquete. Un disquete es algo así, mira. Una placa negrita, algo así. Tal vez ustedes hayan visto un disquete, tal vez en las antigüedades que tengan sus padres, ya tal vez han visto ese disquete. Ya, antes la información se guardaba así. Cuando yo estaba en la primaria guardábamos la información en disquete. Porque un disquete te guarda información en kilobytes. Kilobytes. ¿Ya? Pero cuando llego a secundaria ya la gente deja de usar el disquete. De ahora en adelante en la secundaria íbamos a utilizar ya no los kilobytes, sino los megabytes. Los megabytes es 10 a la sexta bytes. Era una cantidad mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué almacena información en megabytes? Los famosos CDs. Ya no se usan mucho, pero antes se utilizaba bastante. Entonces, cuando yo estaba en primaria, la información la utilizábamos en kilobytes. Pero cuando yo estoy en la secundaria, lo utilizan en megabytes. Pero cuando ya estoy en la academia, cuando ya estoy en la pre, ya la información ya no se guarda en CDs. Ahora la información se van a guardar en los USBs. Los USBs pueden almacenar información en gigabytes. Todos nosotros tenemos algún tipo de USB, ¿no? USB es más o menos así, con eso sería un USB. Los USBs te almacenan información en gigabytes. Por ejemplo, hay USB de 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas. ¿Ya? Entonces, luego pasa el tiempo y yo ya llego a la universidad. Entonces, en la universidad tengo que almacenar más información. ¿Ya? Entonces, los gigabytes me quedan muy chiquitos. Entonces, yo en mi laptop utilizo un disco duro que me almacena información en terabytes. Un tera es 10 a la 12. 10 a la 12. Entonces, cuando yo hablo de un terabyte, hablo de 10 a la 12 bytes. Entonces, listo. Entonces, mi computadora que yo tengo, ¿ya? Mi computadora, mi laptop, que tiene un disco duro terabytes, en terabytes, ¿ya? Pero seamos honestos, hay jóvenes, especialmente varoncitos, que les gusta descargarse muchos videos de dudosa reputación. Y esos videos encima se lo descargan en resolución 4K, hasta en 8K he visto que se lo descargan. Esos videos son pesadísimos, chicos. Entonces, los terabytes te van a quedar muy cortos. Ay, entonces necesitas un disco duro de más potencia. Por ejemplo, los europeos utilizan discos duros en petabytes. Petabytes es 10 a la 15, o sea, de 10 a la 15 bytes. ¿Ya? Ellos utilizan un disco duro más potente, en petabytes. Tal vez por aquí hay uno que otro, ¿no? Que utilice un disco, aunque esto lo dudo mucho porque estos discos duros los utilizan en Europa. Acá a Perú no llega, salvo que tengas una persona que te lo envíe desde Europa, ¿no? ¿Ya? Pero seamos honestos, existen empresas que te almacenan información de diferentes sitios. Por ejemplo, YouTube. YouTube tiene videos de todas las partes del mundo. Entonces los petabytes le va a quedar muy chiquito. Le va a quedar muy. Entonces, ellos tienen discos duros, o bueno, tienen torres de almacenamiento en exabytes, o sea, de 10 a las 18 bytes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya hablamos de torres de almacenamiento. Semejantes torres de almacenamiento. Por ejemplo, lo mismo en Facebook, en Twitter, en WhatsApp,
almacena información de todas las partes del mundo. Entonces, un disco duro de petabytes no le va a servir. Y exabyte le va a quedar muy chiquito. De hecho, existen factores de mayor cantidad, de 10 a la 21 o 10 a la 24, pero eso ya está en tu material que te manda la Presa Marco. Te invito a que lo revises ya, para que sigas viendo factores de mayores cantidades. Por favor, lo revisarás. Ahora bien, así como existen múltiplos para números mayores de 10, existen submúltiplos para números menores de 10. Por ejemplo, para 10 a la menos 1 se dice deci. Para 10 a la menos 2, centímetro, por ejemplo. Para 10 a la menos 3, el mili. Por ejemplo, mililitro, miligramo. Para 10 a la menos 6, el micro. Micro se representa con esta letra mu. Por ejemplo, las células se miden en micrómetros. Aquellas personas que van para carreras de biología, vas a usar mucho el micrómetro. 10 a la menos 9 es nano. Es nano. Por ejemplo, cuando Iron Man pelea contra Thanos, la armadura de Iron Man constantemente se rompe y se reconstruye. Eso es porque tiene una armadura hecha con nanotecnología. Lo mismo del hombre araña, ¿no? Este hombre araña que tiene 3 realidades, ¿no? Ya, esos trajes están hechos en nanotecnología, ¿de acuerdo? Y también tenemos 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, que se le llama pico. Por ejemplo, en física te habla mucho. Se tiene 2 partículas separadas a una distancia de tantos picómetros. Ah, ya. ¿Qué significa pico? 10 a la menos 12. Si hablamos de 9 picómetros, estaríamos hablando de 9 por 10 a la menos 12 metros. Luego también el 10 a la menos 15 se llama femto y el 10 a la menos 18 ato. Por ejemplo, la NASA tiene instrumentos que pueden medir hasta los atosegundos, los femtosegundos. ¿Cómo funcionarán esas máquinas? No tengo ni la menor idea, chicos. ¿Cómo pueden registrar 10 a la menos 18 segundos? Pero de que se puede, se puede. ¿De acuerdo? Profesor, ¿existen cantidades menores? Sí, existen cantidades menores. Te invito a que revises tu material de la Presa Marcos, lo revisarás, por favor, donde te dan cantidades de 10 a la menos 21 y 10 a la menos 24. Entonces le tomas una captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y pueden ir a su receso, chicos. Regresamos a las 12 y 10. Entonces regresamos. Acá voy a poner. Regresamos 12 y 10. Regresamos 12. Vayan a su receso.